Al final quiero que vean una cosa que es muy importante, así que... Pues ya sabéis, quedaros hasta el final. Que muchísimas gracias, Pedro, por primero acogernos en tu casa, que no es la primera vez que estamos, pero muchísimas gracias por ceder a esta entrevista, que es un poco trampa porque tú no estás acostumbrado a estar en ese lado. Nada. Y te toca. Ya. Pero... Estoy nervioso, pero además no poder. La primera pregunta que queríamos hacerte, que es la más amplia, no te cortes, tú expláyate, es ¿cómo has llegado a este punto, ¿no? Hasta llegar al lado bueno de las cosas entre CTV, ¿qué ha pasado, no? Vete todo de atrás que quieras. Todo de atrás que... Pues es que justo el otro día me decía mi madre que nací entre cámaras porque ellos estaban grabando un reportaje para otra cosa. Y no es que naciese en el momento del hospital y estuviesen ahí varias cámaras apuntando, pero sí que estaban grabando pues un reportaje de lo que fuese y entonces pues justo pues mi madre rompió aguas o lo que sea. Entonces siempre ha estado un poco ligado, independientemente a asociarlo así con los medios de comunicación. Yo creo que así resumido pues nací en esta familia de mis padres Fernando y Nieves, con dos hermanas, que una mayor, María, y otra pequeña, Teresa, y o sea que soy un poco sándwich. Y bueno, una familia que es creyente, una familia que para mí es un regalazo. Siempre he sido un chico muy pillo, con mis temporadas, quizá ya en la juventud, adolescencia, un poco más cabra loca, pero bueno, quizá ya más centrado en una vida eso más personal. Cambia cuando yo tengo pues unos 16 años, porque a mí me encantaba el fútbol, era mi pasión y el deporte, me encantaba. Pero cuando estaba jugando en un partido contra un equipo que se llama el Villalba, cuidado con los de Villalba, porque tienen... pues me acuerdo además perfectamente que era un día de mucha lluvia y yo jugaba con Las Rozas, un equipo federado. Y de repente viene un tío corriendo, yo estoy con el balón y me pega un rodillazo en la pierna. Entonces yo sentí un dolor horroroso y enseguida vino un compañero, venga que vamos perdiendo, tal, que quedan 3 minutos, sigue. Y me levanté y le miré al entrenador y dije, yo no puedo, me pasa algo en la pierna, y me dijo, no hay cambios, así que sigue los 3 minutos hasta el final. Y entonces pasó una semana. Y yo notaba que se me iba haciendo bola en el muslo, y un día yendo al colegio me bajo de la Renfe, cojo el metro y al ir ya caminando hacia el colegio me caí de repente y me falló la pierna y para el suelo. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces llamé a mi madre, oye mamá, no sé, es que ¿te acuerdas del golpe del otro día? Me está fallando la pierna, me acabo de caer ahora mismo. Me acuerdo que estaba pasando por el muslo, por la parte del cuádriceps, y el médico me mira así, mira a mi madre y digo, ¿qué ha visto? Y dice, pero ¿con qué te has hecho esto? Y digo, no, el otro día jugando un chaval me dio un rodillazo bien dado, pero parece que te han pegado una paliza porque tienes una rotura descomunal del cuádriceps. El cuádriceps son cuatro músculos, pues yo me había roto el vasto interno y el medio, y me lo había roto pues 14 centímetros, 3 de ancho, o sea, no había cuádriceps, y por eso me fallaba la pierna, que me tenían que operar y que pues, seguramente pues, me quedaría o cojo, que no podía volver a jugar al fútbol, a hacer deporte, eso seguro. Recuerdo que el día que llegué a casa, sí que pensé, digo, no puede ser, o sea, yo que quería ser esto, que quería dedicarme a lo otro, de repente ya, es que por ejemplo, ni bombero podía ser, que digo, vale, imagínate que un día ya me da porque no podría hacer pruebas físicas, ¿no? Y que voy a estar en una silla haciendo pues, cálculos de lo que sea o tabulando datos, no me veía. Entonces cuando volví al colegio ya en septiembre, me acuerdo que pues mis días se quedaban súper largos, porque
no había clases extraescolares, ya no tenía fútbol, no podía ir al gimnasio, no quedaba con amigos a jugar a cualquier otro deporte. Entonces un día con un amigo pues, nos íbamos metiendo en clases, nos colábamos en distintas partes del colegio, no se podía, pero bueno, hacíamos un poco el gamberrete y un día nos fuimos al salón de actos, a modo de, bueno, nos metemos por aquí y trasteamos un poco con lo que hay allí. Pero estaban dando una clase de un musical, una obra de teatro. Y entonces pues empezamos a bajar, mi amigo y yo, todos los días, ya en la hora del recreo esa larga, para verlo. Y un día, pues las dos profesoras que estaban allí dando las clases de teatro, una se enfada con dos alumnos y los echa. Y dice, fuera el musical, porque estáis dando mucho jaleo y largo y ya no quiero, de verdad, y estáis expulsados del teatro. Y entonces pues se largaron y entonces veo que se acerca a otra profesora y dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué tal? ¿Por qué? No sé qué. Y entonces se giran y nos ven a mi amigo y a mí sentados ahí atrás. Dijimos, venga, va, pero nadie se va a enterar. Y además esto es hasta que vuelvan otra vez los dos chicos, hasta que les vuelvan a aceptar, pues rellenamos una semana y ya está. Entonces el primer papel de mi vida fue en el musical de La Bella y la Bestia de panadero. Tenía una frase en toda la obra, pero vivía esa frase, o sea, me tiraba toda la obra en bambalinas. Entonces veía cómo el resto de compañeros disfrutaba, aprendía, yo aportaba nada, y cuando tocaba tu momento lo vivías con pasión e ilusión, y aunque eras el panadero que estaba en una esquina ahí de el teatro, te sentías importante. Es que si no estuvieses en esa escena del panadero, pues se notaría, ¿no? Pero terminó la obra y llegó el momento de saludar, la gente aplaude y sale pues, el mayordomo y sale el no sé qué, el Lumière, el otro, tal, la Bella, la Bestia, el panadero y sales tú ahí a dar las gracias. Y entonces vi en la gente, digamos, la gratificación de haberles entretenido, de haberles contado una historia, de haberse reído, haber pasado 1-2 horas, pues eso, un poco pues disfrutando de lo que les estabas mostrando. No era espectacular, pero simplemente una obra de teatro. Y al año, ¿cuál era la frase? Era Marie, María, rápido las baguettes. Lo tenía que decir encima en francés. El año siguiente hicieron otro musical y entonces me dijeron, nos molaría que hicieses ya papel protagonista. Entonces pasé de panadero a ser Link Larkin en una obra que se llama Hairspray, que él es un flipado en esa obra, es horroroso, no, pero claro, era como 17 años, yo con el pelito haciendo no sé qué, años, Zac Efron, justo. Yo tenía pánico escénico y la gente cuando me ve en la televisión piensa, bueno, pues hay gente que no tiene vergüenza de la cámara. No, yo lo pasaba, y a veces lo paso muy mal porque te pones nervioso y entonces era como un superarse pues en ese pequeño objetivo que tenías, que era el musical. Y entonces recuerdo otro momento, que fue cuando ya sí dicen, y en el papel de Link Larkin, Pedro del Castillo, y entonces sales tú solo a dar las gracias. Y me pasó como en la película de El Gran Showman, que por eso me encanta, porque hay muchísimas cosas con las que, no todas, pero en muchas me siento identificado. Entonces, que al hacer el típico gesto de dar las gracias al público, no oyes los aplausos, simplemente, y piensas, jo, qué guay otra vez el haber conseguido trabajar una cosa que para nada era buena, o sea, que yo no era bueno en esto, que lo haya conseguido hacer medianamente bien, que la gente esté contenta y te lo agradezca, y además que les hayas contado una historia, que se hayan reído, que les hayas comunicado. Entonces, en ese momento pensé, yo esto es a lo que me quiero dedicar, a comunicar. Entonces, bueno, terminé la selectividad, empecé en la universidad, me matriculé en la comunicación audiovisual, a por todas, pero llegaba ese día del primero de la universidad un poco asustado porque dije, a ver, ¿qué me encuentro aquí? Y en la primera clase nos dijo el profesor, de los que estáis aquí, ninguno os vais a dedicar a
al mundo de los medios de periodismo, de radio, de televisión. Seguramente encontréis un sitio en el cine. Y me llevé un chafe diciendo, joder, o sea, tú vienes con tus ilusiones, tus proyectos, tus movidas en la cabeza y ya te dicen de primeras que no. Entonces tuve la suerte que justo ese día cené con mi padre y un amigo suyo que es periodista. Me dijo, déjate de chorradas, tú desde mañana ponte a hacer reportajes por tu cuenta. Tienes una plataforma que se llama YouTube, que en aquel momento tampoco era súper boom, pues haz vídeos, súbelos ahí, muévelos, compártelos en las redes sociales, que tampoco Facebook y Twenty todavía se utilizaba. Y vete a hacer cosas y ya está. Y me dijo, al año tienes que hacer unos 1000 vídeos. Digo, pero qué locura es esta. Y dice, y si hacen 1000 vídeos, me dice, yo te garantizo que encontrarás un trabajo. Entonces aprendí a editar, hacía reportajes, pues cogía a un amigo, oye, tal, hoy hay una manifestación aquí, la grabamos y hacemos. Entonces hacíamos un poco, pues eso, reportajes muy cutres, pero luego lo subía a YouTube y a veces lo veían 2000 personas, 3000, uno lo petaba porque... Entonces yo se lo iba a mandar a las teles. Y se lo llegué a mandar a La Sexta, se lo mandé a Telemadrid, a Antena 3, a Telecinco, a 4, no me contestaron ninguno. Y entonces dije, pues voy a mandarlo a las radios. Que claro, mandar reportajes de vídeo a las radios, pues es como más... Y hay un día que sí que me dicen, oye, pues tal, vente a hacer una entrevista. Y claro, yo flipaba y me acuerdo que lo que le dije en la primera entrevista en COPE con el que se encargaba del área de internet, le dije, me encantaría estar aquí. Si tengo que ser el que trae los papeles, el café y tal, lo mismo le decía a mi jefe de ahora, digo, o sea, por favor, quiero empezar a empaparme de este mundo. La universidad está muy bien, pero hay mucha teoría, hay mucho tal y quiero prácticas. Me dijeron, bueno, pues vale, pues haznos un reportaje de prueba y sobre los toros en aquel momento y a ver qué tal lo haces. Entonces hice un reportaje de toros sí o toros no, y entrevistando a gente que estaba a favor y en contra. Y salió un reportaje muy divertido además. 3 de los políticos que entrevisté en ese reportaje, los 3 están ahora mismo en investigación por corrupción, así que fue como muy... sí. Vieron el reportaje y me dijeron, fenomenal, chaval, pues nada, te quedas. En COPE trabajar en aquel momento estaba Ramón García, Ángel Expósito, Cristina López, o sea, era como, ala, a los que he escuchado yo, ahora les veo aquí o me piden alguna cosa. Entonces, pues fue un tiempo de aprender muchísimo y un regalazo que de repente echo la vista atrás y digo, fíjate, o sea, qué mal pintaba la cosa cuando tenía 16 años, qué mal pintaba cuando entré en la universidad por todo lo que me decían y de repente pues me veía con compañeros en clase y quizás llegaba tarde a la clase porque venía de trabajar en COPE. Entonces esa es un poco cómo he llegado hasta la radio y luego la televisión. Yo tengo una pregunta, Pedro, y es que si te acuerdas o si sabes que es ahora tu amigo aquel con el que entraste en el salón de actos y viste el musical de La Bella y la Bestia, que también se dedica a la comunicación. Él creo que sí se dedica, o sea, empezó otra carrera, luego la dejó y se metió en comunicación audiovisual y creo que la sigue estudiando. Es por saber si fue algo que os marcó tanto a los dos. Bueno, pero eso, la verdad es que nunca se lo he preguntado. Entrevistas a un montón de gente con historias muy grandes, ¿no? Con historias muy heavies. Y queremos saber cómo te afectan, ¿no? Las historias que entrevistas, la gente a la que entrevistas, a nivel emocional, ¿no? ¿Qué suponen para ti? Y si quieres contarnos alguna que realmente pues, te haya tocado de una manera más especial. Sí. Pues mira, el otro día pensaba, digo, llevo menos de 300 días haciendo el programa, del lado bueno de las cosas, y llevo más de 50 historias, 50 testimonios. Entonces, vivir de primera mano, tener el regalazo de que me lo cuenten en exclusividad primero a mí y que luego yo pueda compartirlo, eso te transforma seguro. Entonces, aunque suene muy tópico, yo sí que noto, siempre me he considerado un chaval alegre y positivo, pero ahora encima tengo como las razones de peso, porque he visto en gente con problemas muchos mayores que tiene una alegría de vivir que dices, y yo
¿por qué me voy a quejar? ¿No? Y me ha llegado a pasar salir de la entrevista, llegar al coche y ponerme a llorar, porque por haber escuchado un testimonio precioso, pero a la vez que te deja hecho polvo, porque dices, pues eso, dices, joder, y yo que me he estado quejando, o incluso a veces que me han dado una lección a mí de algo, ¿no? Pues he entrevistado a madres de familia y cómo se vuelcan, cómo tienen ese amor por sus padres, por sus hijos, y de repente de pensar yo, joder, a veces a mi madre, con todo lo que se vuelca, le soltaba alguna tal, digo, qué desagradecido, pues eso a mí me ha afectado y en cierto modo, o testimonios de un marido con su mujer, y entonces que yo piense en mi novia, de unos hermanos, joder, eso es fenomenal. Muchas veces para ver el lado bueno hay que ver el lado malo y saber en qué has estado y luego pues sí, sacar lo positivo de esa historia, pero no superficialidad por superficialidad, todo es divertido y todo fenomenal, no. El lado bueno existe porque hay un lado malo, si no, no existe. Exacto, justo. ¿Nos puedes decir, pues mira, en esta entrevista me acuerdo que esta persona dijo esto que me ha marcado, esta persona me llamó la atención este gesto que tuvo, concrétanos cosas que realmente te hayan tocado? Es más complicado, ¿eh? Pero mira, hacía una entrevista a otro chaval, porque tendría 25, 26 años, muy jovencito, que había tenido un accidente de tráfico. La naturalidad con la que vivía todo, a mí eso me valía. Y cómo me hablaba un poco de bueno, pues si es que yo no hago nada, la gente muchas veces me ve a lo mejor ir a por el pan, oye, enhorabuena, pues esa naturalidad que tenía de expresar las cosas me encantó de una entrevista que hice a Irene Villa. Me acuerdo que me tocó muchísimo porque, claro, Irene Villa había perdido las dos piernas por un atentado terrorista en el que había muerto luego en otro atentado paralelo un hombre, su madre también había sido víctima de ese atentado, y me hablaba de perdonar a aquellas personas que le habían hecho eso, y que cuando ella ha conseguido perdonarles, pues ha sido también más feliz. Esa persona me estaba hablando del perdón y le estaba viendo pues eso, que tenía dedos amputados, que le faltaban unas piernas, o sea, es que eso me llegó muchísimo. Y luego hubo una también concreta que se llamaba Miriam, una madre que había tenido cáncer y bueno, pues la había pasado muy mal, consiguió curarse, entonces vio en aquello una segunda oportunidad de vivir. Y la tía, con todo su valor, pues al ver que nacía de nuevo, en cierto modo, decidió adoptar a una niña con síndrome de Down. Que no lo hacen por ejemplo, por subir en Instagram, en redes sociales, o sea, es gente que lo hace por amor. Y eso a mí me vale y transforma. Y creo que hace al mundo un poquito mejor.